Vamos a empezar con la siguiente charla que he titulado de cómo hacer arquitectura contemporánea con técnicas tradicionales. Para empezar, es creo que oportuno, y lo he introducido a última hora, hablar de ese estudio de técnicas tradicionales, artesanas, etcétera, que hay digamos, que hemos hecho para el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional hace ya tiempo, hace un par de años, para que veáis un poco el panorama, y luego que ha surgido ya en 2 o 3 conferencias, y luego enlazar con lo que sería pues algunas propuestas de arquitectura contemporánea que hemos hecho. A ver, bien, de aquí no voy a entrar, simplemente el programa, esto es lo que contaba ayer María Pía, de los objetivos del Plan Nacional, las acciones que se prevían en el Plan Nacional, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí entraba un poco la situación actual, es decir, quiero hacer una cosa con materiales y técnicas tradicionales, tanto para restaurar como para hacer una obra nueva, ¿a quién me dirijo, no? Entonces, hicimos una especie de trabajo faraónico en el cual parece que nos estamos especializando. Cuando hay un trabajo faraónico llaman a Camila Fernando, porque al final nunca decimos que no, ¿vale? Y entonces, bueno, empezamos a ver cuáles eran las técnicas y dónde estaban. Era el objetivo, si las disponemos para la restauración, en este caso si las disponemos para obra nueva también. Esta es la portada del trabajo con los responsables, los colaboradores. Estos son gente que ha colaborado, digamos, en la redacción, porque os podéis imaginar, es prácticamente imposible abarcar todo el territorio español. De hecho, es imposible, y de hecho el trabajo se definía como algo imposible de completar, siempre abierto a nuevas, no cerrado en forma absoluta, porque la amplitud y la dispersión pues son bestiales. También uno de los primeros problemas que encontramos cuando hacíamos ese tipo de investigación es que en el año 2013, donde aquí ya se había tocado fondo, pero profundamente a nivel de crisis, la gente que, a muchos de estos artesanos que sabían hacer las cosas, a lo mejor estaban trabajando en negro y no querían salir en el listado porque entonces parecía como si estuvieran, como si les fuera a perseguir Hacienda. La verdad es que era un poco complicado también superar esas barreras psicológicas, ¿no?, debidas al momento. Bien, se hizo una elaboración de una base de datos, un mapeo geográfico y una documentación gráfica y audiovisual. Y luego se llegaron a unas conclusiones cruzando la información. Entonces, para que os hagáis una idea un poco del ejemplo, todo esto está colgado en el Plan Nacional, en la página web. Os diría que no está colgado todo porque todo era una barbaridad, pero hay como un buen resumen de lo que se hizo, ¿no? Entonces, y esto es también lo que está sirviendo de base para ese trabajo nuevo que estamos haciendo junto con Alejandro García Hermida, de hacer una especie de web con la situación de los artesanos de tal, el artesano de cual, que yo pueda entrar y decir, quiero un yesero en la provincia de Segovia, busco el ZUP, ¿no? O quiero una persona que sepa construir con balas de paja en etcétera, ¿no? Bien, bueno, aquí tenéis pues las técnicas, o sea, dónde las podemos encontrar. Bueno, esto es un trabajo que se va siempre perfeccionando, porque luego al final uno descubre alguna manchita por aquí y la va completando, pero bueno, en un principio esto es lo que íbamos encontrando en ese momento, ¿vale? Y la base de datos, pues una base de datos bastante completa que hablaba de los lugares y las empresas de extracción, la transformación, la puesta en obra, y luego también un capítulo que nos parecía importante de difusión, docencia e investigación. ¿Dónde hay puntos de difusión, docencia e investigación en torno a materiales y técnicas tradicionales en España, ¿no? Bueno, esta es la ficha. Digo, todo esto está colgado ahora en la web. Dentro de un año seguramente estará mejor estructurado y estará colgado tanto de la web del Ministerio como de la web del INBAU. Bien, a nivel de extracción de materiales tradicionales, tipo dónde saco el pino, dónde saco álamo, dónde saco, no sé, el yeso, pues hay 250 registros, lugares de transformación 650, puesta en obra 136, investigación 147. Cuando uno arranca este tipo de trabajos, luego nunca para, y esto yo creo que ya está bastante más completo, porque en un principio en aquel momento había un año y dices, a ver lo que sacas en un año, ¿no? Entonces ahora mismo tenemos muchos más, ¿no? Y aquí tenéis un poco una idea de los agentes de transformación por comunidades autónomas, por tipo de agente, por número de trabajadores. Si os dais cuenta, casi todos son bastante pequeños, ¿no?, las empresas.
y por el material que utilizan. Es decir, todo esto de aquí te da pues una foto fija de lo que está pasando en este momento a nivel español. Lo paso porque no, digamos, creo que podéis pasar a la web y podéis mirar. Me interesa que conozcáis que existe esto y luego lo podéis consultar en la web del Ministerio. Por la puesta de obras, por clasificación por agente, por las comunidades autónomas, por la técnica de puesta en obra y por el número de trabajadores, que otra vez vuelve a ser siempre empresas pequeñitas, ¿no? A nivel de docencia e investigación, pues también saber dónde había información de cada cosa, el impacto, a dónde llegaba, comarcal, local, etcétera, y la difusión y alcance. Y aquí tenéis, por ejemplo, extracción, o sea, lugares de extracción de arcilla. Pues aquí tenéis el plano geológico del Instituto Geográfico Español con las manchas, pero también con los puntos donde hay canteras de extracción de arcilla, caliza, sílice, sílice es muy general, pero bueno, arenisca, granito, yeso, ¿no? Basalto, pizarra, cobre, hierro. Y aquí tenéis, por ejemplo, el Álamo, donde hay y lugares de extracción, pino. Bueno, si os dais cuenta, creo que da muchísimas posibilidades. Os digo, hay que tomarlo con indulgencia porque esto nunca está perfecto siempre. Y dice, en mi pueblo hay otro sitio. Vale, ya lo sé. En tu pueblo hay otro sitio. Bueno, pues lo vamos añadiendo. Es una web abierta y se va complementando. Aquí tenéis la transformación y puesta en obra distribuida en España, ¿no? Por elementos. Y los centros de investigación, docencia y difusión, pues también distribuidos por la península. Es decir, dice, mira, hay cursos en Lérida que, mira, no conocía. Bueno, pues esto. O hay cursos en Huesca o en Asturias, ¿no? Bien, toda esta información también se traducía en una información gráfica y audiovisual, o sea, en dibujos, en fotografías y en vídeos, ¿no? Hay vídeos de ejecución, todo esto lo tenéis en la web, podéis pinchar en los vídeos y se ven, son interesantes de ver. Y el resumen de este tipo de actividades también. Entonces, por ejemplo, a nivel de cerámica, pues una serie de fotografías del proceso y el final, el yeso igual, desde la extracción hasta la transformación, la cantería, el vidrio. O sea, os podéis imaginar, nos hemos pasado en la carretera un año entero dando vueltas por aquí, ¿no? Por allá, para ver a la gente. Dice, he encontrado un herrero en Granada que todavía bate el hierro. Uf, vamos a verle, ¿no? Así que ha habido mucho viaje, mucha investigación por dentro, por esto. Y una cosa interesante, ahora que estoy en cerámica, encontramos, luego hemos encontrado más, pero encontramos un tejar, digamos un horno tradicional de cerámica en Oliva. Y lo encontramos un poco por el boca a boca. Y entonces le llamamos por teléfono y digo, oiga, dice, ¿es verdad que usted no tiene ninguna máquina? Se queda así como diciendo, anda, me ha pillado Hacienda, o no sé, estaba ahí como con miedo. Y dice, no, pero nada, no tiene ninguna máquina, lo hace todo manual. Y dice, sí, pero así como ya, como con mucho miedo, dice, pero nada, insistiendo, dice, bueno, sí, dice, tengo un camión. Y digo, vale, aparte del camión, ¿tiene usted algo más, no? Bueno, pues la verdad es que este señor lo he nombrado porque efectivamente, ahora los contaré, porque hemos trabajado con él en varias cosas, ¿no? Bien, cubiertas de madera, revoltones de yeso, tabiques de entramado, adobe. Aquí tenéis, por ejemplo, el cañicero de Favara. Bueno, pues el vídeo, en este caso es un vídeo prestado por Eugenio Monesma, digamos que lo tenéis en YouTube. Baldosas hidráulicas, ¿no? Proceso de baldosas hidráulicas. Y tenéis, por ejemplo, pues este señor que se llama Salva Gomis, que es un constructor de bóvedas, que lo veis allí. Esto es una foto de hace unos años, que apenas tenía 30, ahora tiene 40, pero bueno, igualmente os dais cuenta que, por ejemplo, en el caso de la bóveda tabicada, no estamos hablando de abueletes que es que ya hace un vídeo porque es que se muere, ¿no? Es una técnica, sobre todo en Levante, viva. Habría que estar orgulloso de ella porque de alguna manera sabemos que, documentalmente, sabemos que en el siglo XIV aparece en Valencia. Es posible que haya algún precedente pequeño en zona islámica, pero es una técnica muy de aquí, que es como, no sé, la invención de la rueda o del sifón, del váter. Al final funciona bien y desde el siglo XIV hasta el XXI seguimos utilizándolo. ¿Por qué? Porque no hay una cosa mejor, ¿no? Entonces, esto me ha servido un poco de introducción
a la charla verdadera. Además, voy a hacer un poco rápido porque quiero dejar sitio a los demás. Voy a contaros dos ejemplos de arquitectura más contemporánea hecha con técnicas tradicionales, en concreto con bóveda tabicada, ¿no? Entonces, primera cuestión, bueno, tenemos los artesanos, con Salva Gomis y con otros también hemos hecho bóvedas tabicadas muchas veces en restauraciones, donde al final lo lógico es echar mano de ellos, ¿no? Incluso para hacer escaleras nuevas dentro de edificios existentes. Pero bueno, surgió la ocasión de hacer un edificio nuevo con bóveda tabicada. En el fondo no es que dijeran, quiero un edificio de bóveda tabicada. El cliente nos llamó y, bueno, hay que saber, es la familia Soriano, que es copropietaria de Porcelanosa. Y bueno, si sabéis, el fundador falleció hace 15 años en un accidente bastante trágico de carretera. Todos los accidentes de carretera son trágicos, pero digamos que de alguna manera desapareció de un plumazo y fue algo terrible, para cualquier familia lo sería. Y bueno, la verdad es que no habían encontrado el valor de hacer una especie de capilla o un panteón familiar, ¿no? Y al cabo de un tiempo, al cabo de 15 años, con los prolegómenos del documental de Guastavino, que alguno de vosotros habrá visto, y viendo que estábamos nosotros allí, que éramos de la Politécnica, dice, bueno, mire, dice, acabamos de ver que ustedes están en lo de la boda de Guastavino, y dice, no sé, ¿les importaría hacer un panteón? Y digo, hombre, pues no sé, y más cosas también, es decir, que claro que sí, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue fascinante el proceso, porque de repente llegas como arquitecto contemporáneo y te dice, el cliente dice, mire, yo quiero un panteón arraigado a la tierra, que use solo cerámica, no quiero decoración, quiero que el propio aparejo constructivo sea la única decoración del panteón. Y sigue hablando, que me suena muy bien, ¿no? Es decir, que al final, digamos que para lo que es normalmente la arquitectura de los panteones, la arquitectura funeraria, sabéis que es normalmente muy pomposa, incluso actualmente, ¿no? Y todo lo que decían, pues sonaba muy bien, incluso sonaba como un reto cuando de repente dice, quiero que al final el panteón sea el reflejo del carácter de mi padre, que era una persona abierta, afable, acogedora, ¿no? Y entonces dice, bueno, espérate, voy a intentar traducir ese carácter a una arquitectura. La verdad es que José Soriano era un empresario muy atípico, que trataba muy bien a sus empleados, los conocía por nombre, los cuidaba de alguna manera como si fueran parte de su familia. Entonces había que traducir un poco ese concepto, digamos, a un panteón, ¿no? Bien. Pues nada, empezamos por visitar el cementerio, un cementerio normal como otros. A mí me gusta este cementerio, el de Villarreal, lo tenéis aquí al lado si algún día queréis ir a verlo, porque tiene aquí un montón de palmeras, ¿no? Y al final las palmeras parece que sean algo más alegre que el luctuorio, ¿no? Tiene, por supuesto, los cipreses que nos llegan de la tradición romana, ¿no? Pero, digamos, tiene esas palmeras y tiene ese azul y ese cielo. Y luego lo curioso es que efectivamente está todo lleno de cerámica. O sea, todo lo que veis allí prácticamente está construido de cerámica. Hasta algún panteón de estos clásicos está construido con ladrillo, ¿no? Al final, incluso los aleros de los nichos están hechos con revoltones de cerámicos. O sea, que se ve la cerámica como supurando por todas las partes, ¿no? Es una zona de las tradiciones cerámicas más fuertes que hay en Europa, probablemente. Bien. Bueno, esto que veis aquí son números y son croquis, pero en el fondo lo que empezamos es a trabajar con ambas cosas, o sea, por un lado a mano, por otro lado con ordenador. Empezamos a hacer un ensayo de lo que podría ser una bóveda tabicada, una especie de pórtico abierto de bóveda tabicada, que fuera acogedor, que fuera desornamentado, que no estuviera afectado de alguna manera por nada necesariamente pomposo, que fuera solemne. La verdad es que al final el solar es 4x12, al final, que es una cosa que tampoco puedes ponerte a hacer un diseño contemporáneo quebrado, tampoco le encaja al encargo, ¿no? Bueno, que fuera una cosa un poco contenida, abierta, simple, ¿no? Hay un montón hicimos 23 pruebas
y algunas de ellas las chequeamos. Claro, cuando uno se pone a hacer algo con bóveda tabicada, primera cosa es, si quiero bóveda tabicada necesito un arco catenárico o anticatenárico. O sea, no puedo trabajar con una forma, a no ser que haga trampa, ¿vale? Es decir, pero si yo quiero trabajar solo con bóveda tabicada, y esto era una especie de necesidad, porque otro de los requisitos del encargo era, quiero un edificio que dure 500 años. Eso es una grave responsabilidad, porque ahora si dices quiero un edificio que dure 500 años, olvídate del hormigón armado, olvídate del metal, porque al final se va a oxidar, se va a carbonatar, se va a algo. Es decir, no puedes utilizar, debes utilizar solo cerámica, ¿no? Entonces, utilizar solo cerámica bóveda tabicada pues implica hacer perfiles catenáricos. Es decir, que sin querer, sin querer, teníamos unas formas que podrían recordarnos un poco al modernismo, pero más por necesidad estructural que por voluntad, ¿no? Y os lo digo sin ningún tipo de complejo, es decir, simplemente que tenías que buscar eso. Luego también aquí veis que empezábamos a diseñar lo que serían una especie de abultamientos en los pies, porque esas hojas de ladrillo tenían que cuando llegaban al suelo aumentaba mucho de cortante y había que intentar regruesar aquello, ¿no? Entonces fuimos a hablar con nuestro tejar de oliva y le dijimos, queremos ladrillo y queremos de este tamaño. La ventaja de tener un tejar manual es que puedes hacer lo que quieras, o sea que empezamos buscando la arcilla, seleccionamos la arcilla, seleccionamos el combustible, que sabéis que te da una textura, te da otra, una llama más oxidante, más reductora, que te da más un amarillo, un negro. Seleccionamos el módulo, o sea, la dimensión del ladrillo, el espesor del ladrillo. ¿Por qué? Porque queríamos que con 3 espesores cubrir toda la necesidad, es decir, la necesidad de que el propio peso del panteón absorbiera, digamos, la eventual succión del viento. Entonces, para eso necesitábamos un espesor determinado y necesitábamos un ladrillo más bien pequeño para poder hacer el giro, digamos, de una manera sin hacer demasiadas cejas entre ladrillos, ¿no? Bueno, yo qué sé, nunca me ha pasado, no sé vosotros, pero nunca nos ha pasado de coger y hacer una obra y ir a buscar la arcilla. O sea, es fantástico. O sea, porque aquí empezamos buscando la arcilla y acabamos haciendo el milímetro cuadrado. O sea, si yo voy a saber que llega tanto trabajo, seguro que pedimos más dinero. Pero bueno, decir que es que fue una entrega total, ¿no? Bien, aquí hay más ensayos y... Bueno, esto había que pensar muchas cosas, también el agua que entra, que no entra, etcétera. Esto ya empieza a estar más acabado. Si os dais cuenta, los apoyos que veis aquí son estos apoyos un poco más regresados, ¿vale? Y estos serían los nichos que habría debajo de la tierra. Había unos bancos. Los bancos permiten ventilar el carbón activo que hay aquí por norma, por lo menos por norma. Luego otra cosa es que los hagan. Pero aquí se coloca una fosa de carbón activo y debe estar ventilada, ¿no? Aquí está la lápida. Y metimos, lo hemos hecho ya en 3 ocasiones, y esta era la cuarta, a Enric Mestre, que es un ceramista que vive aquí en Alboraya, que va con alpargatas. Digo, para que os veáis, es una persona muy sencilla, pero tiene un reconocimiento a nivel mundial, a nivel cerámico. O sea, pero él es ultra conocido en Alemania, en Japón, en Canadá, en Estados Unidos. Aquí, bueno, no sé, parece que no se le hace mucho caso, pero es una persona de primer nivel, ¿no? Y entonces, bueno, le encargamos a Enric Mestre, aquí está una reunión con la familia y todos discutiendo, ¿no? Que hiciera el pavimento central y el monolito que necesitaba esa capilla funeraria, ¿no? Entonces aquí tenéis alguna prueba del pavimento con 2 engobes diferentes, con curvas y contracurvas, que permitía hacer un dibujo y hacer referencia también a las curvas que había encima. Estas son las pruebas. Aquí se hicieron muchísimas pruebas en el horno, fue un trabajo bastante grande. Aquí tenéis a Lidia también siguiendo el tema. La verdad es que lo hemos pasado bien, en el despacho hemos sufrido, pero lo hemos pasado bien. Y esto ya es una figuración un poco más real de cómo iba a quedar aquello, ¿no? Que tenía pues una combinación entre lo que serían los bancos y unos maceteros, ¿no? Esto sería el pavimento de Enric Mestre, y este es el monolito de Enric Mestre también. Esto sería un pavimento de piedra, ¿no? O una especie de un pavimento
En este caso decidimos isótropo de muchas piezas montadas como si fuera un puzzle, pero que no marcara ni una dirección longitudinal ni una transversal, que fuera una cosa un poco que se perdiera. Este pavimento, además, fue una locura cortarlo, hubo prácticamente que cortar, no tanto el cortarlo, sino hubo que hacer un dibujo de cada pieza, porque eran 50 piezas diferentes repetidas 4 veces, y luego todo el borde es un borde que tiene un espesor determinado. También fue una locura cortarlo, porque al final pues la familia lo quería inaugurar para noviembre de hace exactamente un año, y bueno, y hubo que correr un poco. Esta es la parte del foso, digamos, que se está haciendo. Estos son los nichos prefabricados. Esta es la losa superior, ¿no? Y aquí estáis viendo ya la cimbra que ideamos para construir una bóveda tabicada. Una bóveda tabicada, los que no tengáis familiaridad, se aguanta sola, es autoportante en todo el proceso, a no ser que sea una cosa muy grande, ¿no? Entonces prácticamente no necesitamos una cimbra, necesitamos unas guías para no perder la curvatura en ningún momento. Estas eran las guías, ¿no? Y lo que enseguida vimos, que a pesar de que se repitieran y que fueran 4 paraboloides hiperbólicos, digamos, encadenados, no podíamos, como hubiera sido razonable económicamente, hacer una cimbra, o sea, hacer unas guías, cortarlas y poner otras. Era más complicado eso que hacer las 4 seguidas y luego cortarlas, porque una vez construido era muy difícil sacar aquello de sitio y sacarlo entero. Entonces se construyeron las 4 seguidas, ¿no? Aquí veis el montaje, ya uno veía con alambres, ¿no? Con esas pletinas ya veía cómo iba la cosa. Aquí veis cómo arranca la bóveda tabicada, y esto que veis aquí son esperas redondos de fibra de vidrio que en un principio no hacían falta por un tema de cortante, pero bueno, si sumábamos el cortante debido a la succión del viento más un terremoto tipo el de Lorca de hace unos años, dices, bueno, venga, va, si coincide todo y luego alguien se pone a saltar encima, vamos a ponerle los redondos. Entonces le pusimos estos redondos de fibra de vidrio, que yo digo, creo que no hacían falta realmente, pero bueno, ahí están, por mayor seguridad. Y aquí empieza a construirse esa magia que llamaría yo, que se llama bóveda tabicada, sobre todo cuando la bóveda está como en el aire, o aquí que parece que se vaya a caer y se aguanta perfectamente porque digamos, está en su naturaleza, digamos, hacer estas formas tan increíbles, ¿no? La desgracia que esto se construyó en verano y la verdad es que hacía mucho calor, así que por salva los ojos le hacían chiribitas, pero bueno, se hizo con mucho cariño. Y si os dais cuenta que hay una cosa que empezáis a ver, si os dais cuenta, en este sentido, en sentido longitudinal, aquí evidentemente cuando llega al arco tengo que cortar el ladrillo, pero en sentido longitudinal no hay ni un solo corte de rasilla, no hay ni una sola escopeta, están enteras para hacer eso. Quien haya hecho obra sabéis que es una tortura a nivel de replanteo. Tú tienes que replantear esto para que te quede exacto, ¿no? Bueno, pues eso se consiguió. Aquí veis cómo iba avanzando lo que era la bóveda, ¿no? Siempre la primera capa se hizo en yeso, con yeso, para que, digamos, frague rápido, y la segunda y la tercera se hicieron con mortero de cemento blanco. Bien, aquí veis cómo ya se iba cerrando, ¿no? Ha habido en algún caso ha habido que desmontarlo y desmontar una parte y volver a replantearla porque había algún error. Fijaros, aquí desde arriba se ve perfectamente cómo la superficie es continua y aquí está un poco el abultamiento que nos permite absorber los cortantes, ¿no? Si os dais cuenta, no hay en toda el panteón, de una manera deliberada, no hay ningún arco formero ni ningún arco cruzado. O sea, no queríamos que hubiera la sensación de nervios y luego plomentería, sino que fuera todo continuo, que fuera lo que puso una persona en internet que no conocemos en Facebook cuando lo vio. Dice, esto es lo que llamo yo una toalla mojada al revés. Entonces pues, colocó una toalla mojada y efectivamente la puso al revés. Efectivamente es el concepto, ¿no? El concepto es que fuera una superficie completamente continua, que no desvelara que hubiera ningún arco individual o algún nervio, etcétera, que fuera todo continuo y de alguna manera que mosqueara, diciendo, uy, ¿esto cómo se aguanta?, ¿no? Hay muchos arcos, hay millones de arcos implícitos, pero si os dais cuenta, hemos evitado incluso que haya un arco ahí en medio, lo hemos dividido en dos para que no se identifique un arco en sí, sino que sea todo un poco una continuidad.
Bien, me ahorro explicaros los problemas de obra porque hubo muchísimos problemas de obra y no necesariamente con la bóveda tabicada, pero esto ya, como cualquier obra, es complicado. Esto ya empezaba a verse. Esto es un camión, fijaros el tamaño y fijaros que al final eso tiene 8 centímetros, ¿no? Una de las cosas más singulares de aquí es que empezamos a comparar lo que era este panteón, el volumen incluido con el peso de material que habíamos empleado, solo desde un punto de vista de sostenibilidad, y nos salía que para hacer un panteón así nos había salido como 20 veces más barato y más ligero a nivel de materiales, de peso, de lo que era un panteón normal de estos de aquí. Y luego también hemos hecho números a nivel de sostenibilidad, etcétera. Bueno, hemos pasado bien con el tema este. Y seguimos. Entonces, bueno, aquí veis un poco ese efecto un poco extraño que hacen las patas, ¿no? Porque efectivamente se hinchan un poco como si fueran una especie de nervios de jirafa o algo así. Esta es la planta ya definitiva, ¿no? Estos son los maceteros hechos de piedra, una piedra monolítica, de senia, igual que el pavimento. Estos ya son las piezas del monolito, aquí montando el monolito en seco, clavado, y bueno, si se te cae un trozo de esto, se cae aquí, es un problema. Estas son las piezas de borde, que fue una locura cortarlas en tiempo récord, ¿vale? Y estos son los bancos, ¿no?, que tienen, eso que veis aquí es la ventilación, creo que salí aquí un poco también. Esta es la ventilación que viene de abajo y hace una especie de periscopio y sale a superficie que veis aquí. La lápida es una pieza única de 1 tonelada que desliza con el dedo meñique, es una cosa maravillosa, tiene unos rodajes que haces así y lo mueves con una facilidad extraordinaria. Y aquí tenéis una exalumna del máster, bueno, todavía le falta el TFM, Sofía, que le pedimos que nos patinara esa reja que veis ahí de piedra, porque estas lamas de piedra que estaban cortadas allí, estaban insertadas, claro, estando cortadas de otro sitio de la piedra, el corte, la veta era diferente. Entonces, bueno, queríamos que aquello fuera continuo y entonces hicimos un pequeño patinado, ¿no? Este es el interior, que deseo que nunca visitéis, porque sería mala señal, ¿vale? Es un interior, pues completamente, si queréis, racional, ¿no? Una cosa como muy seca, muy tal, ¿no? Y después lo que es el panteón acabándose. Esto es haciendo los últimos remates, ¿no? Pruebas de iluminación nocturna. Tenemos más fotos que podría haber enseñado, pero la verdad es que no las he traído. Y aquí veis un poco la prueba que hicimos con la rueda de sostenibilidad en el proyecto, en el cual, viendo de todas esas cosas que contaba ayer Camila, de parámetros, cuáles cumplía y cuáles más o menos cumplía y cuáles no. Realmente aquí casi todo era sostenible, ¿no?, desde esos parámetros, que es una forma de chequear, incluso a nivel de proyecto ya acabado, pues cómo voy exactamente, hasta qué punto estoy siendo sostenible, ¿no? Esto que veis aquí es pura curiosidad, las encontré ayer y dije las voy a poner. Son panteones que hace Guastavino en el cementerio de Brooklyn, en Nueva York, ¿vale? Donde usa bóveda tabicada, pero digamos el lenguaje es completamente diverso. Un poco también para darnos un poco la distancia que tenemos o que ha mediado en estos últimos 100 años a nivel de arquitectura contemporánea. La composición es muy clásica en nuestro caso, es decir, que al final es una cosa que obedece a la planta basilical, pero esa desnudez que tienen, ese aparejo que se convierte en la única decoración, es un poco esa parte más contemporánea. Todo esto siguen siendo panteones de Guastavino. Y os voy a poner un vídeo que yo creo que ilustra bastante bien el conjunto. Hay algunas cosas que he contado ya, pero igualmente creo que así lo entendéis mejor. Quería una cosa abierta. ¿Se oye? Que fuera una cosa sencilla. Quería que fuera una arquitectura que fuera la transposición del carácter de su padre, que era abierto, era sencillo. Quería un pabellón desafectado, sin decoración. Esa
obra sin los dos salvas Sí. no se hubiese hecho, Sin ¿no? el salva al bobedero y salva el aparejador, no. Un día venía con Fernando y Camila, veníamos de algún sitio, no recuerdo muy bien, pero sí que me acuerdo lo que pasó. Que me dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer una bóveda tabicada. Pues ahí me llamó Fernando y me dijo que si estaba dispuesto a estar todo el verano poniendo ladrillos. Y, verdad, para mí ha sido un reto el cierre de las bóvedas, sobre todo. Es que esta bóveda no es una bóveda normal. La verdad es que ha sido un trabajo, es lo que llamo yo una especie de sufrimiento fértil, ¿no? Un sufrimiento fértil en el proyecto y un sufrimiento fértil también en la obra, que ha sido una obra no sencilla, pero ha sido una obra muy interesante. De esas que, aunque está a una hora de casa, vas casi todos los días a verla, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que sorprende siempre a la gente, ¿no? Que esa superficie continua, que tiene curvas, contracurvas, y dice, ¿cómo se aguanta esto, no? Que parece que la bóveda va para abajo, para arriba. Y efectivamente, en el momento que entiendes que hay unos arcos, la forma misma crea unos arcos también transversales, es cuando entiendes cómo funciona. Esa maquetita de latón, que era de un tamaño así, pequeña, era perfecta, porque al final tú veías la maquetita de latón, ¿te acuerdas que hicimos una especie de figurita de persona para que estuviera a escala? Y tuvimos una reunión con la familia y entonces vieron ya el panteón en un tamaño casi de joyería, vieron cómo iba a ser el panteón y a partir de ahí ya arrancó un poco ya el encargo. Pero la verdad es que cuando vi el proyecto, vamos, me veía capaz para hacerlo, pero también un poco porque era algo que se salía de lo normal, vamos, ¿no? Sí, es eso, singular, la palabra es singular. Lo más de este encargo ha sido la participación y ha sido una cosa muy singular, una colaboración activa, también muy respetuosa con la creatividad de todos los que participábamos. 16.000 ladrillos, uno a uno, mojados y puestos. Uno a uno. ¿Te acuerdas aquel día que nos quedamos sin ladrillos y tuvimos que llamar a Juanjo diciendo, Juanjo, estamos a mitad de agosto, no nos quedan ladrillos, tenemos un problema, la fábrica está cerrada y a las 5 de la tarde ya había traído los ladrillos el tío, madre mía, qué suerte. Al final decidimos por poner el ladrillo sin nada, que era lo más franco, sencillo, lo más que era honesto, lo lo más más sencillo. directo y Probablemente lo que se correspondía más con esa personalidad Sí, sencilla que sí. tenía José Soriano. también con la idea que se integrara un poco en el resto del cementerio, ¿no? Que la propia familia Soriano lo comentó, que era muy bonito. Yo creo que era una idea muy bonita de ellos, ¿no? Un panteón realmente que fuera sencillo, que acogiera, es decir, que todo va un poco dentro de esa difícil o casi, muchas veces, casi imposible, diría, transposición literal o directa entre lo que es el concepto o el carácter de una persona y un panteón, pero en este caso yo creo que se corresponde bastante y ha sido, yo creo que el resultado es en gran parte gracias a la complicidad que ha habido con el cliente, ¿no? Que el cliente se ha podido trabajar juntos, ¿no? Lo bonito de esta obra es que hemos arrancado seleccionando la arcilla, seleccionando la piedra, seleccionando todas las materias primas para luego transformarlas o cortarlas y llevarlas a la obra. La verdad es que pocas veces puedes controlar un proceso arquitectónico desde la propia cantera hasta el acabado, ¿no? No sé, María José nos mandó, creo que fue un email, por email, y nos reconocía y nos daba las gracias que habíamos cumplido con creces las expectativas puestas en nosotros. Sí, la verdad es que sí, que ha sido así. A mí me lo han reconocido personalmente, saben todo lo que hemos pasado. El otro día me preguntaron, oye, ¿y esto no se va a caer? A mí me lo han preguntado muchísimas veces. De hecho, hay gente que pregunta y dice, ¿pero esto va a durar? Y dice, hombre, pues o sea, uno de los objetivos del encargo es que durara 500 años, que al Bueno, final está calculado, está calculado, sí. Pero tiene sus varillas de refuerzo. bueno, la bóveda tabicada, tenemos ejemplos construidos todavía, bueno,
construidos y en pie bien de 800 años y restos de casi 1000 años. Bueno, pues nada, esto... A ver, nosotros acabamos la bóveda a finales de agosto del año pasado y nos sorprendimos como a finales de septiembre Norman Foster presentó un proyecto de aeropuerto de drones en Burkina Faso que se parecía bastante. Y nos quedamos bastante alucinados, y yo no quiero decir nada ni a favor ni en contra, pero es decir, la única cosa que al final yo creo que pertenecemos todos a una especie de tradición constructiva, que evidentemente nosotros no podemos negar precedentes de Guastavino ni Peter Rich en África, etcétera. Lo que pasa es que, Norman Foster estaba rehabilitando un edificio en la Quinta Avenida para la misma familia en Nueva York y sabemos que el 9 de septiembre la familia le enseñó la bóveda acabada. Entonces, claro, te quedas así como fastidiado, como diciendo, un poquitín así, ¿no? Pero bueno, y luego... Y luego esto ha continuado porque resulta que, a raíz de esto, pues nos invitaron a colaborar con Philippe Bloch y John Oxendorf en la Bienal de Venecia, donde había un pabellón en el cual se hacía una bóveda impresionante de piedra, que algunos de vosotros conocéis, de la conferencia de Philippe Bloch, ¿no? Y había dos ejemplos de bóvedas tabicadas, una de BTC y otra de ladrillo, que construimos nosotros, ¿no? Bueno, aquí lo veis, al final es una bóveda de estas sencillas, o sea, esto lo ve un albañil de pueblo de aquí y eso, en la Bienal, y dice, ¿pero qué coño es esto? Pero es que al final estamos volviendo a los orígenes, chicos, es que esto está girando, ahora ya no hay que llevar mármol a la Bienal de Venecia, o sea, a lo mejor las cosas más sencillas, la pura sostenibilidad, que en números esto da vueltas a cualquier otra solución de forjado que os podéis imaginar, pues al final se impone y nos consta que además Lidia ha venido recientemente de allí, que la gente pasa por allí y se queda mirando, bueno, lo cual es un orgullo evidentemente. Aquí estas bóvedas pues no nos van a sorprender porque en un principio estas cosas en teoría son de casa o muchos de vosotros las conocéis, pero os voy a pasar un pequeño vídeo de cómo se han construido, si me deja. Ahí estás. ¿Qué ha pasado? Estoy mirando a ver si hay sonido. Bien, pues allí hicimos unas pruebas con bóvedas aquí que veréis mañana porque están cerca de lo que es el showroom que haremos mañana, y con esas pruebas ya nos fuimos a Venecia con todos los materiales, incluso cogimos los mismos ladrillos del mismo tejar que nos habían funcionado bien, y luego pues preparamos también una serie de VTCs, ¿no? Aquí tenéis el propio Salva preparando con el otro Salva, al final son inseparables. Mañana vais a ver a Salva, que es el que ha coordinado el showroom. Yo qué sé, lo que pasa es que era una cosa curiosa, porque estabas allí y lo que hubieras construido aquí, pues no sé, le hubieras dado a lo que hizo a cualquier currito, dígame esta bóveda, pues ahí vamos casi con bata blanca colocando cada ladrillo como si fuera una cosa así como muy especial, porque realmente efectivamente la precisión tenía que ser casi milimétrica, había que exponerla. Mira, aquí tenéis el referente de Peter Rich, ¿no? Con BTCs también.
Mañana vais a probar también hacer bóvedas con BTCs, o sea, vais a probar... Con BTC no, pero lo vais a ver. Lo vais a ver. Podéis consultar con Salva cómo se hace cuando uno hace BTC, qué tipo de mortero, etcétera, ¿no? Bueno, aquí es el ensayo que hicimos aquí. Y... A ver si me obedece esto. Tenía el vídeo de blog, ¿también queréis ver la bóveda grande? Sí, bueno, pues la pongo, que eso son 5 minutos. La bóveda grande es una cosa impresionante, es otro ejemplo de cómo hacer arquitectura contemporánea partiendo de la tradición. Claro, en este caso con unos medios increíbles, ¿no? Es decir, quizá no sea tan sostenible porque ya de entrada la piedra se trajo desde Texas, ¿no? Es decir, que al final ya solo eso pues es un esfuerzo importante y vais a ver el despliegue de medios, pero es... bueno, la Bienal de Venecia también, yo creo que este tipo de ejercicios están hechos pues para ensayar cosas como cuando tiene una ¿qué pasa aquí? Como cuando uno tiene una carrera de Fórmula 1 donde se está probando un combustible y se prueba el combustible para luego acabar trasladándolo a un coche normal, o como cuando se hace un desfile de modelos que jamás te pondrías, ¿no? Pero que en el fondo está abriendo la línea próxima de la moda que va a haber, ¿no? En este caso, si lo entendéis en ese sentido, probablemente esta bóveda es una de las propuestas contemporáneas más increíbles que ha habido en este siglo de momento. Y lo digo con la humildad de no haberla hecho yo, o sea, pero no la hemos hecho nosotros, la ha hecho otra persona, es decir, y es una cosa bastante sorprendente. Está construida en seco, ¿vale? Entonces esas piedras están construidas en seco, están colocadas, están encajadas, y yo digo, a mí me tiene también subyugado, digamos, todavía que lo veo me sorprende esa capacidad de diseño y luego de verlo llevado a la obra. De hecho, os diría también, aunque habéis conocido a Philip Bloch, algunos de vosotros, Philip Bloch ha estado trabajando hasta que murió con Zaha Hadid, propuestas que a lo mejor no partían de la propia arquitectura tradicional, partían pues del uso del hormigón armado, en formas bastante curiosas, pero partir de la arquitectura tradicional, hacer una bóveda en seco y hacer de este tamaño, yo creo que nunca se había hecho previamente. La han llamado la bóveda armadillo, por ese carácter un poco de escamas que tiene, ¿no? Esto, por supuesto, es todo de John Oxendorf y de Philip Bloch, que conste que no es nuestro. Esto es el esquema, el diseño. Se ha ido trabajando la geometría de las dovelas y luego se ha buscado una altura determinada para que sobresalieran unas de otras y acentuar ese aspecto un poco de armadillo. Aunque todo esto tenía una explicación de cómo cortar la piedra y cómo facilitar el proceso de corte de piedra. Esto lo explicaría él muy bien. Ahora mismo no tenemos tiempo. Sí. La conferencia que dio Philip Bloch ahora mismo ya está colgada en el canal de YouTube. Si queréis verla, la podéis ver en YouTube y está todo esto mucho mejor explicado, ¿vale? Esto es una forma sencilla que tenían de cortar la piedra a tiempo, porque tardaron 1 mes y pico en cortar todas las dovelas, cortarlas, romperlas así y hacer un aspecto un poco de caverna, casi estalactítico, ¿no? Para la bóveda. Habéis visto un pequeño macho que tiene en el canto, que luego se juntaba con las hembras y conseguía que aquello pues tuviera un mínimo de seguridad realmente. Este es el andamio. Evidentemente no es una bóveda autoportante, no pretende serlo tampoco. Esto es ya lo montan en las cajas y lo van a llevar en barco hasta Venecia desde Texas, desde Austin prácticamente.
Esta es la cimbra y luego el asemblaje de la bóveda, que tuvimos ocasión de verla allí in situ. Una cosa bastante impresionante, ¿eh? El que está sujetando la bóveda por la piedra por abajo se pilló un dedo, el pobre. Todo eso estaba controlado topográficamente, no podéis imaginar hasta qué nivel, porque luego se midió efectivamente cuánto bajó la bóveda cuando se quitó la cimbra. Se había previsto hasta que bajara 2,5 centímetros, creo que bajó 1, algo, o sea, realmente estaba colocado, ajustado en seco al milímetro, ¿no? Aquí es el desmontaje, todo esto lo hemos visto en directo. Ya no podéis verlo porque han cerrado la Bienal este fin de semana pasado. Pero bueno, todo el vídeo y todo esto lo podéis... cierran todavía podéis correr. Mañana vais corriendo y luego ya por último pues enseñaros bueno, pues esta es la bóveda ya construida, las nuestras aquí. Moneo que pasaba por allí, bueno, la verdad es que fue bonito porque realmente pasaba todo el mundo. Y aquí tenéis a Salva Gomis enseñando a Foster cómo hacer una bóveda tabicada. Bueno, gracias.